Cuba recibió independencia en 1902. Después Cuba trataba de tener democracia con un presidente. Sin embargo, generalmente los presidentes se derrocaban por un dictador. Por lo tanto, había mucha corrupción durante los primeros días del país. En 1933, Fulgencio Batista derrocó al presidente Carlos Manuel de Céspedes. Batista fue apoyado por la militar y los grupos de trabajo. Se popularizó con la mayoría de la gente. Batista eligió presidente en 1940. Cuando él era presidente, amplió el sistema de educación y creó proyectos de obras públicas. Por lo tanto, la economía creció y Batista fue muy popular. En 1944, Batista se fue a Cuba para Florida. Sin Batista, el gobierno de Cuba se convertirá corrupto. El nuevo presidente fue malo y no tenía el apoyo de la gente. En 1952, Batista volvió a Cuba y derrocó al presidente Carlos Príos Sagrados. El gente era contento que Batista era dictador otra vez. Sin embargo, esta vez Batista era el dictador brutal y perdía una popularidad. Fidel Castro. Castro es el dictador famoso de Cuba. Nació en 1926 y fue a la Universidad de Havana. Allí estudió la literatura de Karl Marx. Le gustó la idea de socialismo, pero él creyó el Partido Comunista era desorganizado y socialismo no era popular con las personas de Cuba. Cuando el gente no le gusta a Batista en 1953, Castro empezó la revolución. Esta es la revolución de Cuba. Lo duró por 1953 a 1959. En 1959, Batista concedió y Castro se convirtió a presidente provisional. Castro reformó la dictadura y puso miembros del Partido Comunista en el gobierno. Ejecutó cubanos que discrepó con él y el gobierno tomó la mayoría de tierras de gente porque era comunista. En 1961, los Estados Unidos paró las relaciones con Cuba, porque Cuba era socialista y Castro tomó las refinerías de petróleo desde las corporaciones de americano. El CIA planeaba una invasión de Cuba para derrocar Castro. Fue horrible por los Estados Unidos. Los Estados Unidos pensó las personas de Cuba no querían el dictador Castro, pero ellos se querían. Por lo tanto, Castro declaró Cuba comunista y alió con la Unión Soviética. Castro aparecía superior con el presidente John F. Kennedy. En octubre de 1962, dictador Khrushchev de Unión Soviética mandó misiles nucleares a Castro en Cuba.
parecía que guerra nuclear estaba a punto a comenzar. Los soviéticos habían dado a Castro la capacidad de destruir las ciudades de los Estados Unidos. Los Estados Unidos formó el bloqueo alrededor de Cuba. El bloqueo y los misiles y los amenazas, the threat. Fortunadamente, Kennedy y Khrushchev acordaron derrame los misiles. Desde el crisis de los misiles, Cuba no tenía relaciones con los Estados Unidos. Hoy es socialista. El hermano de Fidel, Raúl Castro, sucedió a Fidel en 2008. Hoy Cuba tiene turismo.